Sin dudas, este es uno de los logos más reconocibles del mundo, la marca de las 3 tiras. Hoy vamos a hablar de Adidas. Y lo curioso es que al principio no fueron tanto un concepto en el estilo del diseño, sino más bien tenían un propósito 100% funcional: darle estabilidad y agarre al pie en el calzado creado por los hermanos Adolf y Rudolf Dassler. Para los años 40, las zapatillas solían llevar tiras cosidas a los costados, no solo por motivos estéticos o identificación de una marca, sino más que nada para reforzar los pliegues, y era muy común que los zapatos de mala calidad se desarmaran en plena competencia. Por ese mismo motivo, los zapatos de los hermanos solían llevar 2 gruesas tiras de cuero cosidas a los laterales cuando todavía trabajaban juntos. Y digo cuando todavía trabajaban juntos porque en 1948, luego de larguísimas discusiones, se terminan separando. Esto conmocionó a Herzogenaurach, que era el pueblo de donde eran oriundos los hermanos, al punto de que cada uno construyó su propia fábrica de calzado a un lateral del río, del lado derecho uno y al lado izquierdo el otro. Adolf, a quien apodaban Adi, utiliza las primeras sílabas de su nombre y de su apellido para crear su propia marca, Adidas. Mientras que Rudolf, el otro hermano, utiliza Ruda, que más adelante lo termina convirtiendo en Puma. Curiosamente, las 3 tiras no nacieron en Alemania y no son originales de Adidas, sino de Helsinki, Finlandia, en 1947, un año antes de que se fundara Adidas. Karhu, o Karhu, o Karu, no sé, nunca sé cómo pronunciar. Karhu es una marca deportiva finlandesa que comenzó a vender zapatillas con las icónicas 3 tiras en los laterales del calzado. Ya para 1949, Adidas comienza a usar las 3 tiras para diferenciar sus productos de los de la etapa anterior, cuando los hermanos aún seguían juntos, y también para distinguirlos de los de Puma. Adolf y Kate, su esposa, se dieron cuenta de que si lograban que sus zapatos, ya bastante conocidos, pudieran tener un símbolo, un icono que los haga únicos, el público jamás podría confundirse y sabría perfectamente cómo pedir un par de Adidas. Y así es como Adidas va a Karhu y le dice: hola, quiero tus 3 rayitas, las quiero para mí, yo solo, exclusividad 100%. El trato indicaba que el uso legal de las 3 rayas las iba a tener Adidas. Los finlandeses, probablemente sin sospechar ni un gramo de lo que se vendría después, aceptan el trato y los vendieron estos derechos de imagen o no sé cómo, de qué, estos derechos de uso por una suma que en la actualidad serían unos 1.600 euros. Muy barato, ¿no? Bueno, igual también les dieron 2 botellas de whisky de etiqueta negra, caros. Se portaron, está bien. 20 años después, para la década del 70, la competencia con Nike y Puma se vuelve muy intensa. Así que Adidas decide dar un paso en términos de marca, en términos de branding, y así crea el Trefoil. Esta versión del logo se utiliza para lo que conocemos hoy en día como Adidas Original. Son 3 hojas que representan una versión estilizada del mapa del mundo, con 3 grandes continentes. La primera hoja representa América del Norte y América del Sur, la del medio, Europa y África, y la tercera simboliza a Asia. Y en la parte inferior tenemos esas 3 líneas que atraviesan el trébol. Literalmente Adidas en todo el mundo. El producto estrella de esta línea de productos son las Adidas Superstar. Zapatillas que hoy en día son súper aceptadas, que son un icono de la cultura popular. Varios años más adelante, en 1991, Adidas prepara su línea para deportistas de alto rendimiento. Y junto a esto, un nuevo logo. Así que tomaron las 3 líneas verticalmente, las giraron 30 grados, las biselamos y así es como obtenemos el logo de Adidas Performance, también conocido como la famosísima montaña. Probablemente el logo más característico o que más hayamos visto de Adidas. Símbolo de superación de las dificultades y los desafíos que enfrentan los atletas. Y al estar ordenado de menor a mayor, nos transmite esa idea de avance, de crecimiento, de evolución, de superación. En palabras de la marca significa el desafío a afrontar, las metas a alcanzar. En 2005 lanzaron el logo más simple y más minimalista de todo el ecosistema. Las clásicas 3 tiras en forma horizontal, acompañado por la palabra Adidas en esa icónica y tan famosa tipografía en sans serif. Otra iteración, probablemente la menos vista, es Adidas Style. Un círculo rasgado por 3 líneas como si fuesen garras. Hoy en día, y esto es real, no es una opinión, Adidas es el logo más visto del mundo. Y aún así, siguen jugando con reversiones y reversiones y reversiones del mismo logo, llevándolo al extremo, rompiéndolo, resignificándolo, y aún así sigue siendo súper reconocible. Me parece una súper interesante manera de jugar con el concepto y a partir de una misma idea
desarrollar diferentes logotipos con diferentes propósitos. Y que aún así siga siendo reconocible. Lo que comenzó siendo un elemento de diseño funcional y práctico se convirtió en una identidad corporativa global. Las 3 tiras se adaptaron una y otra vez y están presentes en todas las direcciones. Y eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Chau.